Bueno, hermanos, un feliz sábado para todos. Dios los bendiga. Bueno, qué bendición poder estar aquí. Gracias al Señor que nos da esta oportunidad. Quiero darles una cordial y sincera bienvenida a cada uno de ustedes y también a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales, que van a ver este video en alguna oportunidad o directamente. Es un privilegio trazar la palabra de Dios. Me considero un predicador de la verdad presente. Me gusta predicar temas muy actuales que sean un llamado a todas las personas a la reflexión, al arrepentimiento y sobre todo a entender, a comprender el tiempo en el cual nos encontramos. El tema de hoy se trata acerca de los engaños del último tiempo. Unos engaños muy bien planeados, muy bien organizados por parte del enemigo de las almas para hacer que todas las personas o la mayoría de personas pues se pierdan. Vamos a colocarnos en pie, vamos a tener una palabra de oración para comenzar con el tema en esta mañana. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra, gracias porque nos has dejado revelado todas las cosas que necesitamos saber. Haznos entender, Señor, el tiempo en el cual nos encontramos, tiempo solemne, tiempo de preparación, tiempo de consagración verdaderamente a ti, a tu palabra, Señor. Al abrir este santo libro, por favor, llénanos de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento y sobre todo del deseo de recibir tus consejos para que sean una guía, una instrucción en nuestra vida diaria, Señor. Bendiciones que te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, voy a contarles una historia que de pronto algunos de ustedes la hayan escuchado alguna vez. Es una historia de un pastor de nuestra iglesia, referente más o menos en el siglo pasado, más o menos la década de los 30 y los 40. Una historia del doctor Leon B. Halliwell. Bueno, no soy bueno para el inglés. Este pastor fue uno de los pioneros de la iglesia adventista enviado al Amazonas, especialmente al Amazonas brasilero. Esta historia es una historia muy interesante, está en YouTube, ustedes la pueden ver. ¿Por qué? Porque dice cosas muy importantes que a veces pueden parecer como difíciles de creer, pero que son testimonios de la iglesia que son verdaderos, cosas que ocurrieron realmente y que deben ser una enseñanza para nosotros. Este doctor fue al Amazonas a hacer una campaña médico-misionera, que es de las mejores maneras de predicar el evangelio que se están utilizando, que la iglesia ha utilizado desde hace mucho tiempo. Y bueno, él fue con su esposa allí y empezó con su trabajo de predicar la palabra de Dios y también llevar salud a todos los indígenas, a todos los habitantes de esta región amazónica del Brasil. Este pastor estaba ya muy bien trabajando, pero de pronto su esposa se enfermó de cáncer. Ustedes saben que el enemigo en todo anda metido y no quiere dejar que las cosas funcionen o fluyan de la manera correcta. Entonces este pastor tuvo que devolverse para los Estados Unidos para atender a su esposa. Entonces la organización le dijo que buscara un reemplazo, y en este caso pues un pastor médico también, doctor, con su esposa, estuvieron más o menos unos 6 meses con este pastor, preparándolo para que continuara con esa obra tan importante en el Amazonas. Bueno, así sucedió. Esta pareja de esposos muy piadosos, una mujer muy consagrada de igual manera, era su gran apoyo allí en el Amazonas, y tenían 2 hijas pequeñas,
Y resulta que después de un tiempo de estar ahí, estas dos niñas enfermaron de una enfermedad bastante extraña y murieron. Esto fue algo terrible, esto es un golpe bajo, una situación bastante complicada y bueno, entonces esto hizo que este pastor decayera bastante en su trabajo y por un tiempo pues se paralizó la obra, se neutralizó la obra allí en el Brasil. La esposa de él le escribía frecuentemente al pastor Halliburton en los Estados Unidos pidiéndole que orara por su esposo porque estaba muy mal espiritualmente, estaban pasando por una situación demasiado difícil. Bueno, pero así sucedió y después de un tiempo este pastor ya tomó fuerzas, el Señor volvió y lo animó y entonces este pastor habló con su esposa y dijo, bueno, la obra tiene que seguir porque esta obra es de Dios y no puede pararse. Vamos a hacer una campaña evangelística y vamos a continuar haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer a esta zona del mundo. Muy bien, entonces estaba este pastor en su oficina organizándolo todo cuando llegó un hombre muy bien presentado a invitarlo a hablar con él. Llega y le dice, se presenta muy amigablemente y le dice que van a realizar unas campañas también en otra aldea, que él quería invitar al pastor a que fuera a esas campañas y que también de igual manera pues él también vendría a las campañas que se harían en la iglesia adventista. Y estuvieron hablando ahí un rato y el pastor llegó a la conclusión de que la persona que le estaba hablando era un espiritista. Era un espiritista y el pastor le dice, no voy a ir a sus reuniones porque el espiritismo es malo, es algo que va en contra de la palabra de Dios y no voy a ir. Yo sé lo que es el espiritismo. Y el hombre le dijo, ¿usted sabe qué es el espiritismo? ¿Usted ha estado en esas reuniones? El pastor le dijo, no, en verdad no. Digo, entonces, ¿cómo sabe usted cómo es esto del espiritismo? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que decimos? Uno no puede hablar de lo que no conoce. Y de esta manera pues entró en conversación con este pastor para motivarlo. Y entonces le dijo, vaya a estas reuniones y yo vendré a las suyas. Y este pastor llegó a la conclusión, o bueno, pensó, bueno, esto puede ser una oportunidad de Dios para que traer a este hombre a los pies del Señor. Esto fue lo que este pastor por un momento pensó. Entonces decidió ir a estas conferencias, pero no le contó a su esposa. Este pastor se fue para esas reuniones y cuando llegó al lugar, la sorpresa más increíble para este pastor es que salieron sus dos niñas a recibirlo. Con una voz muy cariñosa, muy amorosa, le dijeron, papi, te hemos extrañado. Esto es algo realmente impactante. Bueno, no vamos a entrar en detalles de esa cuestión. Y este pastor estuvo metido en eso, escuchando lo que sucedía y toda la cuestión. Bueno, llegaba a su casa impactado, la esposa veía un cambio en él terrible, no hacía sino orar por él y pedir oración a la iglesia en los Estados Unidos oró mucho por este pastor. Y bueno, este pastor no le había confesado a su esposa lo que estaba sucediendo hasta determinado tiempo de estar yendo a las reuniones. Este pastor dice, piensa entre sí, bueno, yo ya he ido muy lejos, esto es terrible, yo no pensé que esto fuera así, yo quizás no tengo perdón de Dios porque yo sabiendo que no debía haberme metido en esto, pero lo hice. Entonces este pastor pensó, voy a hacer algo. Y buscó la manera de hablar porque no se había encontrado nuevamente con la persona que le hizo la invitación. Y lo buscó, bueno, lo llevaron hasta donde estaba el hombre y llegó y le dijo,
Digo, esta situación, esto es terrible, yo ya he llegado muy lejos, pero yo quiero que usted me confiese algo. Yo quiero que usted me declare algo. ¿Cómo piensan ustedes destruir a la iglesia adventista y al mundo en general con lo que tienen planeado? ¿Cuál es el método que ustedes van a utilizar para dañar principalmente al pueblo de Dios? Y el hombre le dijo, no se lo voy a decir, porque si yo le digo qué es lo que vamos a hacer, usted se muere. O sea, yo se lo digo, pero si a usted se le ocurre contarle esto a alguien, téngalo por seguro que usted en pocos días se muere. Y el pastor dijo, no, yo necesito saberlo, así me cueste la vida, pero yo necesito saberlo. Y este hombre le declaró, el método que tenemos para dañar a la iglesia, principalmente el medio de destrucción masiva, digámoslo así, para dañar espiritualmente al pueblo de Dios, se llama la televisión. La televisión. Bueno, este pastor vino, le contó a su esposa todo lo que había hecho y la esposa, cuando iba a llegar a ese punto, la esposa entendiendo, y le dijo, no, ya has llegado demasiado lejos, yo no quiero perderlo usted también, ya perdí a mis 2 hijas y no quiero perderlo usted. Y el pastor insistió, no, esto hay que decirlo porque la iglesia tiene que ser advertida de los planes del enemigo, de los planes que el enemigo tiene. Y bueno, este hombre confesó eso y cuenta la historia que obviamente este pastor falleció por haber contado este medio por el cual Satanás iba a destruir al pueblo de Dios, o iba a intentar destruir al pueblo de Dios. Hermanos, la televisión, habla la Biblia de la televisión, da algunas ideas. Nuestro Señor Jesucristo mencionó algo referente a la televisión. Claro que sí, ahorita vamos a mirar varios puntos importantes de lo que nos advierte el Señor por medio de su palabra. Hermanos, en el último tiempo se han levantado muchos, la ciencia ha aumentado de una manera impresionante. Y uno de los medios, esto ya no es un secreto, el medio más importante que el diablo ha utilizado, los medios para destruir al pueblo de Dios, para no permitir que la iglesia se prepare, son los medios masivos de comunicación. ¿Sí? Los medios masivos de comunicación. Esos nos están robando el tiempo, nos están robando absolutamente todo, nos están desviando de la realidad, de lo verdaderamente importante en nuestras vidas. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a mirar las advertencias que el Señor nos hace. Y quiero invitarlos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Algo muy interesante. Vamos a escudriñar la palabra de Dios en esta mañana, a entender muchas cosas que creo que la mayoría no están enterados de la situación que estamos viviendo, de esto que es realmente serio y que no le estamos poniendo la atención adecuada en este último tiempo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice en mi versión: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto?
Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de su medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Vamos a darlo hasta ahí por el momento. Muy interesante. En los tiempos del apóstol Pablo se estaba predicando de la segunda venida del Señor. Imagínense, hermano, la segunda venida del Señor se empezó a predicar desde que el Señor ascendió a los cielos, ¿sí? Incluso los apóstoles, los discípulos, ¿sí? Eso era el pensamiento de ellos. Y había muchos rumores, sobre todo en la iglesia de Tesalónica, de que el Señor estaba muy pronto a venir, ¿sí? Y Pablo les dice: no quiero que se muevan fácilmente de su manera de pensar, porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí lo que está hablando en el versículo 1, en el griego dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el griego, venida significa la parusía. La parusía significa la venida de nuestro Señor. Y ahí también habla de que habría otra parusía, otra venida. Ustedes y yo como adventistas sabemos que el diablo va a imitar la segunda venida, ¿no? La segunda venida del Señor. Todo eso lo que se está preparando es para eso. Para aparentar, para simular que es el Señor. Bueno, para engañar al mundo con eso. El apóstol Pablo dice que el espíritu de iniquidad, el misterio de la iniquidad ya está obrando, solo espera que sea quitado de en medio quien lo detiene, ¿sí? Pero apenas sea quitado se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién impedía en los tiempos de Pablo que ese ministerio de iniquidad, ese ministerio de iniquidad se manifestara? Obviamente estaba el Imperio Romano y estaba el Espíritu Santo por medio de sus discípulos todavía, ¿sí? Pero después de que fue retirado en el año 476, fue derrotado el Imperio Romano, cayó el Imperio Romano, y esta historia la hemos hablado mucho, ustedes como adventistas y yo sabemos lo que sucedió después. Después del Imperio Romano vino Roma papal. Roma papal se instauró y se sentó en el trono de Dios de una manera figurativa. Empezó a declararse como el enviado de Dios, como dice en el latín, Vicarius Filii Dei, representante de Dios en la tierra, ¿sí? Ustedes saben de quién estoy hablando. Representante de Dios en la tierra. Y vino la gran apostasía, el surgimiento de la iglesia romana, el surgimiento de la iglesia católica romana, totalmente contrario a la palabra de Dios, a las enseñanzas de los apóstoles y toda esa cuestión. Vamos a mirar puntos muy importantes. Vamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 19, versículo 20. Apocalipsis 19, 20. Dice en mi versión: la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Vamos a mirar unos personajes importantes. Aquí menciona la bestia, ¿no? Y el falso profeta. La bestia y el falso profeta.
¿Dónde se encuentra la bestia del falso profeta? Vamos a Apocalipsis 13. Vamos a mirar bastante de Apocalipsis, cosas muy importantes. Apocalipsis 13, versículo 14. Vamos a leer desde el versículo 13. Apocalipsis 13, 13. Dice en mi versión: también hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Muy bien. Aquí están estos dos personajes. Apocalipsis 13, hermanos, menciona dos bestias, ¿sí? En el versículo 1 hasta el 11 hasta el 10 habla de la primera bestia que sube del mar. No voy a entrar en detalles con eso. Y luego del versículo 11 en adelante menciona otra bestia que sube de la tierra. Dos bestias. Y en Apocalipsis 19, 20 menciona la bestia y el falso profeta. La bestia y el falso profeta. Ahora vamos a Apocalipsis 16. Unas hojitas más adelante. Versículo 13. Apocalipsis 16, versículo 13 en adelante. 13 y 14. Dice mi versión: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Amén. Hermanos, el contexto de lo que viene hablando aquí, de lo que acabamos de leer, el contexto habla de la sexta plaga. Pero esto es una referencia de algo que ya está sucediendo. Y lo que hace este movimiento es preparar un pueblo, preparar al mundo para lo que la sexta plaga se denomina y se llama como la batalla del Armagedón. ¿Sí? En el último tiempo, hermanos, habrán dos grupos. Como lo leímos en la lección, lo vimos en la lección de esta semana, el grano dorado que fue colocado en el granero y las uvas maduras que fueron pisoteadas en el gran lagar de la ira de Dios, ¿correcto? ¿Qué quiero decirles con esto? El diablo tiene su gente también. El diablo tiene su grupo. Aquí, hermanos, estamos en una batalla entre dos poderes. Se llama el bien y el mal. En este mundo nadie es neutral. Mucha gente le dice a uno: eso es allá ustedes los evangélicos, ustedes. No, es que en este mundo, así la persona le guste, sea religiosa o no, le guste ir a la iglesia o no, odie la iglesia, crea o no crea, está metido en este chicharrón. Está metido en este problema y tiene que darse de cuenta de lo que sucede. ¿Por qué predicamos? Hermanos, los adventistas del séptimo día, miren, tenemos un triple mensaje. La lección de este trimestre viene hablando de eso, de ese triple mensaje, el mensaje de los tres ángeles. Pero el diablo también tiene un triple mensaje, tiene también tres poderes. ¿No les parece algo muy interesante? Tres poderes. El dragón, la bestia y el falso profeta. Esos son los tres poderes del enemigo de las almas. Mientras Dios está preparando a su pueblo en sus caminos, el diablo está preparando a su pueblo también en sus caminos para que se pueda realizar en la sexta trompeta esta batalla del Armagedón. Muy interesante, muy interesante. ¿Quién es el dragón? ¿Recuerdan lo que dice Apocalipsis 12:7? Ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás,
que engaña a todo el mundo, ¿sí? La serpiente antigua. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Elena G. de White habla en el conflicto de los siglos, mencionando que en este momento ese gran dragón tiene una representación, y que es la serpiente antigua, Diablo, Satanás. En realidad, en este momento, son los poderes seculares, los gobiernos del mundo. Esos representan al dragón, los poderes del mundo, el dragón. La bestia. ¿Cuál es la bestia? Ustedes y yo sabemos, la bestia de Apocalipsis 13, la primera bestia, la bestia más importante, la cual la segunda bestia le hace una imagen. Esa bestia es el papado. La Iglesia Católica Romana con el papado. Mi intención no es señalar de ninguna manera a los católicos, ni mucho menos. Estamos hablando de organizaciones religiosas. Organizaciones religiosas. Y el falso profeta. ¿Quién es ese falso profeta que se le permite hacer señales, que hace unas señales maravillosas? Apocalipsis 13 dice que hasta hace descender fuego del cielo a la vista de los hombres. Hermanos, eso está representado por el protestantismo apóstata. Las iglesias evangélicas, hermanos, las iglesias evangélicas, todas las iglesias evangélicas dominicales, todas hacen parte. Miren, hermanos, ustedes averigüen, desde hace varios años ya está organizado el CMI. El CMI se llama el Concilio Mundial de Iglesias. Eso se llama ecumenismo, la unión de todas las iglesias, ¿sí? Para colocar una sola religión, una sola religión. Eso ya está cocinado, eso ya está frito. Solamente algunas iglesias no se han unido, y entre esas obviamente está la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ese falso profeta será el encargado de hacer esas señales tan impresionantes. Elena G. de White en el conflicto de los siglos habla en la página 608, si no estoy mal. Que muy pronto en el cielo aparecerán signos portentosos, cosas sobrenaturales, ¿sí? Y eso ya lo hemos visto en algunos lugares. Esto ya se ha manifestado bastante en muchos lugares, todas estas cosas que están sucediendo. Este triple poder. Hermanos, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24? Vamos a Mateo 24. ¿Advirtió Cristo de todas estas cosas? Claro que sí. Mateo 24. Mateo 24, versículo 5. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué dijo el Señor? ¿Cuál fue la señal principal que Él dio? Y vamos a mirarla. Mateo 24, 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muy bien. ¿Qué dice 24, 11? Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muy bien. ¿Y qué dice 24, 24? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fueren posible, a los mismos escogidos. Curioso, ¿no? 3 veces lo dice Cristo hablando de los engaños. 3 veces. Hermanos, en Génesis capítulo 41, versículo 32, hablando de los sueños de Faraón, José le dice a Faraón, porque Faraón tuvo un sueño doble. Se soñó primero con las vacas gordas, las vacas flacas, y las espigas de trigo debiluchas, flacas, y las espigas gordas, hermosas. Y le dice José a Faraón, el sueño es doble. Cuando es doble es porque el Señor se apresura a cumplirlo, o sea, es seguro de parte de Dios. Pero en Mateo 24 nuestro Señor Jesucristo no dijo 2 veces, lo dijo 3. Es
más serio todavía. Es algo que iría realmente a suceder. La señal del último tiempo, engaño. ¿Sí? Engaño. Dice el profeta Jeremías, allí en Jeremías 17:9, dice en el versículo 5, dice, maldito es el hombre que confía en el hombre. Y en el versículo 9 dice, ¿por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y además de todo, perverso. ¿Quién lo podrá discernir? Quiero que en esta mañana ustedes entiendan algo, hermanos. Algo que yo entendí y que todos tenemos esa lucha. El enemigo más grande que tú tienes para entrar en el reino de los cielos, el enemigo más grande que tú tienes en esta vida, es la naturaleza satánica en ti y en mí. El enemigo más grande que yo tengo soy yo mismo. ¿Por qué les digo esto? Cuidado con los sentidos. Los sentidos te engañan. Los sentidos somos muy manipulables por medio de los sentidos. Si tú te dejas manejar por los sentidos, dominar por los sentidos, fácilmente vas a caer. Porque nos engañamos a nosotros mismos. Porque nuestro corazón es malo. Mira, hermanos, en este mundo, grábense en esto en la mente también. En este mundo no hay nadie bueno. A Jesucristo se le acercó un hombre y le dijo, maestro bueno, y el Señor lo volvió a mirar y le dijo, bueno, ¿a quién llamas bueno? ¿No sabes que bueno no hay sino Dios? Y lo dijo Isaías y lo repitió Cristo. ¿No sabes que justo no hay ni uno? Quítate de la idea de la cabeza de que eres bueno. Quitémonos eso de la cabeza. El que hagamos cosas buenas no nos califica como buenos. Bueno es aquel que no se equivoca, que no peca, que no la ha embarrado alguna vez en su vida, y aquí no hay nadie ni en ninguna parte del mundo hay. Por eso bueno solamente es Dios. El diablo va a apelar a los sentidos, hermanos. Lo hizo en el jardín del Edén. En el jardín del Edén llevó a Eva, lo llevó hacia el fruto, lo contempló, que lo apreciara, la indujo a codiciarlo, y ella terminó consumiendo el fruto prohibido. Nos engañan los sentidos de una manera muy fácil, muy sutil. Somos engañados por medio de los sentidos. Por eso Elena de Guay habla mucho de cuidar las avenidas del alma. Lo que miras, lo que escuchas, lo que comes, hasta lo que respiras, afecta tu vida espiritual. Tu vida espiritual. Los medios masivos de comunicación, hermanos, se han convertido en medio de Satanás para apartar a las personas de la palabra de Dios. ¿No han visto ustedes, no miran ustedes en el cine que desde hace muchos años se enfoca principalmente las películas en lo sobrenatural? Las cosas misteriosas. Tantas ideas. Mire, hermanos, nosotros como adventistas hablamos mucho de la ley dominical. La ley dominical. ¿Sí? Dicen que la mayoría está muy pendiente de la ley dominical. La ley dominical es el tiempo donde se acabó todo. Si alguno piensa prepararse el día que escuche la ley dominical, hermano, chao a la salvación, porque no existe. La ley dominical es como cuando va a haber una carrera y dicen en sus marcas, listos, ley dominical, se acabó. La ley dominical lo único que va a marcar es el fin del tiempo de gracia y el tiempo de la ira de Dios, representado en las 7 plagas postreras. La ley dominical. Elena G. de White menciona los dos grandes errores, los dos grandes pecados capitales que se han enseñado. Primero, el de la santidad del domingo, pero más peligroso aún es el de la inmortalidad del alma. Cuidado con eso. Si tienes todavía alguna inclinación
a creer que los muertos, oiga, como que quizás están por ahí, o están en el cielo, o están en algún lugar. Mucho cuidado con eso, con la inmortalidad del alma. Cuidado con pensar que cuando nos morimos nos convertimos en una especie de Gasparín, fantasmita por ahí. Y los medios de comunicación están motivando, están moviendo, están manejando las mentes de las personas a que creamos en eso. Mire, hermanos, mucho cuidado con prestarle el celular a sus hijos. Y sobre todo no saber lo que miran a sus niños pequeños. Hoy en día, desafortunadamente, la mayoría de padres y madres, para que su niño no moleste, es prestarle el celular. Le estás vendiendo el alma de tu hijo al diablo, porque el diablo está utilizando esos medios para cautivar las mentes a esto, a lo sobrenatural, para que las personas no tengan tiempo de estudiar la palabra de Dios, porque les resulta aburrido. Es más interesante el internet, mirar todo lo que sale. Los niños, su mente, las mamás pelean con ellos. ¿Por qué son desobedientes? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿De qué lo está alimentando usted espiritualmente, hermanos? Usted no puede pedir que un manzano bote guayabas. Se está cometiendo este error garrafal. Estamos entregando el alma de nuestros niños al enemigo. Y los mayores también. Porque de igual manera nos gastamos la mayoría del tiempo pegados al celular. Y no hay tiempo para estudiar la palabra de Dios. Obviamente el celular bien utilizado es una herramienta de trabajo. ¿Sí? Es una herramienta para conocer muchas cosas, para aprender. Pero el problema es cuando eso le quita el tiempo a uno del estudio de la palabra de Dios. Y estamos enfrentados a tecnología inteligente. ¿Sí? El celular es muy inteligente. El celular te bombardea con imágenes, con cosas extrañas. Y ¡pum! Lo que te llame la atención, lo vas a despichar el botoncito y el celular ya sabe, a este le gusta mirar pornografía. Botémosle aquí pornografía. A este le gustan los accidentes automovilísticos, mostrémosle todos los accidentes automovilísticos. Tecnología inteligente para manejar las mentes, manejar a las personas. Impresionante lo que el enemigo de las almas está haciendo para dañar. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Habló de la televisión. Ya que estamos ahí, vamos a mirar respecto a eso. Sigamos leyendo Mateo 24. Mateo capítulo 24. Versículo 23. Mateo 24, 23 dice: entonces si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho de antemano. Así que si os dice, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, estad en los aposentos, no lo creáis. En algunas versiones dice, si os dice, estad en las cámaras, no creáis. ¿De qué está hablando Cristo aquí? Está hablando de su segunda venida. Está diciendo lo mismo que Pablo dice en segunda de Tesalonicenses, de la parusía del Señor. Primero vendrá el hijo de perdición. El enemigo de las almas imitará la segunda venida del Señor. ¿Sí? Y esto será un suceso súper impresionante. Se imaginan, miren, los medios de comunicación masivos, especialmente las cadenas de noticias como CNN, la BBC de Londres y muchos otros, son instrumentos de Satanás para pasar lo que ellos quieren. ¿Se imaginan ustedes CNN transmitiendo? Jesús ha venido, Jesús ha regresado. ¿Dónde está? En la televisión. En la televisión. Él está en los aposentos. ¿Qué hay en los aposentos? El televisor. Está en las cámaras. ¿Qué hay? Lo están transmitiendo.
directamente. Y dice el Señor, ojo, no crean, no lo miren, porque sus sentidos van a ser engañados y van a ser llevados a pensar, oye, así. Elena de White dice que vendrá de una manera impresionante, hermoso, el enemigo de las almas, se disfrazará de Cristo. Vendrá hablando de la manera como hablaba Cristo. Vendrá sanando enfermedades, haciendo grandes milagros. Y la gente dirá, este es el gran poder de Dios. Ha venido el Señor. Por eso en Apocalipsis el Señor dice, así como el relámpago que sale del oriente se manifiesta hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Llávense en esto en la mente, Cristo cuando venga no va a tocar la tierra. Si Cristo tocara, caminara la tierra, esto se desaparecería. Dice Isaías en Isaías 6, hablando del Señor, de Dios. Señor, si descendieras y tocaras los montes, la tierra se derritiría. Nuestro Señor Jesucristo no puede tocar aquí la tierra en gloria. Un día vino como un ser humano, se despojó de su gloria, ¿lo recuerdan? Se tomó la condición de siervo, vino a servir. Y por eso anduvo por las calles de Jerusalén, de Israel, caminó. Pero en su segunda venida vendrá cubierto de gloria y majestad. La gloria de Dios no puede tocar el mundo de pecado porque el mundo se quema, quedaría como un chicharrón, hermanos. Pero el enemigo de las almas sí habitará, caminará por las calles haciendo muchas cosas. Y la gente, como no lee la Biblia, o como no le interesó, o ahorita vamos a mirar principalmente por qué es engañada, pues simplemente creerán lo que sus sentidos le muestran. Algo realmente impresionante, impresionante. Todo lo que el enemigo hará. Es curioso que Netflix en el año 2001 sacó una película que se llama El Cristo, hablando especialmente de la segunda venida. Y lo relata especialmente como el enemigo de las almas lo va a simular, no como lo dice la Biblia. Hermanos, es importantísimo estudiar, escudriñar la palabra de Dios, como lo dijo Cristo en Mateo, en Juan 5:39, escudriñen las Escrituras. Elena G. de White es muy clara al decirlo, y esto es algo que debemos entender porque es algo muy obvio. Hermanos, lo único que marcará la diferencia entre la verdad y el error es un contundente y categórico, así dice Jehová. Así dice la palabra de Dios. ¿Cómo rechazó Cristo a Satanás en el monte de la tentación? No dijo porque yo lo digo, dijo escrito está, solo a Dios amarás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. ¿Cómo se defendió el enemigo? ¿Cómo se defendió Cristo del enemigo? No, escrito está. No confíes en tus sentidos, siempre con un escrito está. Por eso hay que estudiar la Biblia, hay que conocerla, hay que apreciarla. Miren, hermano, lo que se está preparando. Les voy a contar algo que de pronto ustedes no sabían. Es lo que está sucediendo. Esto es real. Esto es de hoy. Esto está sucediendo. Mientras la mayoría de adventistas del séptimo día estamos más preocupados en mirar otras cosas, hacer otras cosas, el enemigo de las almas está preocupadísimo, está enfocado en lograr sus objetivos. El dragón, la bestia y el falso profeta, ya sabemos quiénes son. ¿Se unieron? Sí, se unieron. Ya están unidos hace rato. Esto se llama el nuevo orden mundial. Pero especialmente lo miramos. Mire, el año pasado, hermanos, desde el 6 de noviembre hasta el 18 de noviembre, se reunieron en Egipto todos estos tres grandes poderes en algo que se llamó el COP27. ¿Escucharon hablar de eso? COP es la congregación de las partes. ¿De cuáles? De estas tres partes. ¿Y qué hizo el COP27? Se reunieron en Egipto, el lugar, la 27ª reunión de este grupo. Se reunieron allí
¿Cuál era el principal objetivo? Ir a los principales montes a hacer sus ceremonias, y fueron especialmente, querían subir especialmente al monte Sinaí. Al monte Sinaí. ¿Y para qué querían ir a hacer al monte Sinaí? No pudieron ir al monte Sinaí porque Dios no se lo permitió. El presidente de Egipto argumentó que no permitía el acceso por cuestiones de seguridad. Pero entendemos que ese es el monte santo de Dios, donde fue dada la santa ley de Dios, y que no tenía libre acceso, no tenían autorización divina para subir allá y hacer lo que pensaban hacer. ¿Qué hicieron? Estos hombres subieron con unas tablas iguales o similares a las que Moisés llevó cuando Dios le dio los 10 mandamientos. Esto lo hicieron a los pies del monte, no subieron, lo hicieron a los pies del monte Sinaí. Un activista tomó las 10 tablas. Primero hicieron los 10 mandamientos, los nuevos 10 mandamientos del nuevo orden mundial. Eso ya están establecidos, los nuevos 10 mandamientos del nuevo orden mundial. Dentro de poco tiempo, por violar ustedes los 10 mandamientos del nuevo orden mundial, puede costar hasta la vida. Son más importantes los 10 mandamientos del nuevo orden mundial. Y un activista tomó esas tablas y las rompió, parecido a lo que hizo Moisés cuando bajó del monte, simulando de que el primer pacto, lo primero que ha sucedido, quedaba anulado y que se empezaba una nueva historia, donde el mundo iba a luchar, iba a trabajar, se iba a unir por cuidar nuestra casa común, dijo el Papa, por cuidar la Pachamama. ¿Quién es la Pachamama? La madre tierra. Eso es indígena, es increíble. Todo esto lo hicieron, esto sucedió, ya lo redactaron, los 10 mandamientos del nuevo orden mundial, más uno. Ese uno ya viene, ese uno ya vendrá. No les voy a hablar de ese uno, que puede llegar así. Esto sucedió, el enemigo de las almas preparando. El mundo apartado de Dios se está uniendo en pos de la bestia, en pos de este sistema, y la iglesia se está dividiendo. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué creen que hay más de 34.000 denominaciones y tenemos una sola Biblia? Pero hay más de 34.000 denominaciones en el mundo, cuando debe haber una sola iglesia basada en la palabra de Dios como regla de fe y conducta. Decía Nicolás Maquiavelo, mismo demonio, en latín, divide in expenses, divide y vencerás. ¿Cómo se vence? Dividiendo. ¿Por qué a los gobiernos no les conviene que el pueblo se una? Vamos a dividirlos, porque estos divididos nunca van a poner de acuerdo y son manipulables. La iglesia no se ha unido. Los mismos adventistas del séptimo día estamos desunidos. Se nota nada más en los lugares donde vivimos. Cosas impresionantes. Hay personas que no se debían llamar adventistas del séptimo día, en realidad, porque es una vergüenza. Lo digo, he visto muchas cosas. Así es, así sucede. Situación terrible. Este engaño que se está preparando. Y la mayoría de personas no se dan de cuenta. ¿Por qué sucede esto? Segunda de Tesalonicenses, nuevamente, vamos a mirar. Ya vamos a terminar, hermanos. Capítulo 2. Leímos hasta el 8. Vamos a leer ahora el 9 y el 10. O mejor dicho, vamos a leerlo hasta que termina en el 12, antes del siguiente título. Sí, pero no, vamos a leer hasta el 12 nada más, hermano. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12. Dice en mi versión: el advenimiento impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Estamos hablando de la parucía, la falsa venida de Cristo. Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. Para los que se pierden.
Ahora, ¿por qué se pierden? Grábense en esto en la mente, hermano. ¿Por qué es que se va a perder la humanidad? Incluso, ¿por qué se van a perder muchos adventistas del séptimo día? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, dice mi versión. Tremendo, hermanos. Dios les envía un poder engañoso. Mira, hermanos, grábense en esto en la mente. No es que Dios le gusta engañar a nadie, Dios no engaña a nadie. Hermanos, en la Biblia a veces encontramos muchas cosas que parecen como que no es muy lógicas, y este es el problema de la traducción. Las traducciones bíblicas no son las mejores, por eso es conveniente, y hoy en día para eso sirve la tecnología bien usada. Ustedes se meten a Google, se meten a YouTube, en cualquiera de estas páginas, y ustedes pueden encontrar cualquier versión de la Biblia. Entonces, un versículo que ustedes digan, en realidad como que no entiendo, busquen otras versiones que dice el mismo versículo. Y logran ustedes entender, ya comprendo mejor. ¿Por qué? Porque el problema es la traducción. Usted sabe lo que es la traducción del hebreo, del arameo, del griego a nuestro vulgar español, a nuestro idioma. ¿Sí? Es tremendo. ¿Sí? Entonces el problema de las traducciones, mis queridos hermanos, Dios no hace, permite el poderoso engaño. Ya está el poderoso engaño funcionando, ya está, hace rato está funcionando el poderoso engaño. Hermanos, ustedes han escuchado la frase, ni una hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso, aunque no es bíblico, es verdad. ¿Sí? Es verdad. Dios es el que tiene la última palabra. Y el diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. En otra ocasión, hermanos, que tengamos la oportunidad, vamos a hablar de lo que Dios va a hacer en el último tiempo, dándole libertad a Satanás, quitándose del lado, quitando sus ángeles y todo. Entonces, cuando Dios necesita por salvación al ser humano, porque hermano, mire, grábese esto, nosotros somos masoquistas, nosotros no aprendemos y no por las malas, sí aprendemos, otros igual son más duros, ¿sí? Dios a veces tiene que permitir que en nuestra vida venga el dolor, venga el sufrimiento, venga la tragedia, porque si no de otra manera nunca lo aceptaríamos. Aquí vinimos a buscar es la vida eterna, no casa, carro y beca para vivir cómodamente. Romanos 9:27 dice, así como está declarado, ¿sí?, que todas las personas mueran una vez y después se enfrenten el juicio. Aquí vinimos a eso, aquí vinimos a tomar una decisión definitiva y es para vida eterna. Eso es lo importante en esta vida. En eso es que debemos enfocar nuestras acciones, todo nuestro ser. En eso es que debemos dedicarnos cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, el enemigo quiere distraernos totalmente, quiere que pongamos nuestra mente en las cosas que no convienen, que no importan, que no son realmente importantes, desviarnos de la verdad, de lo realmente maravilloso. Entonces Dios permite el sufrimiento, la tragedia a veces. Y en este contexto Dios permite el engaño del enemigo. ¿Para qué? Para que las personas tomen su decisión definitiva. ¿Por Cristo o sin Cristo? Y se acabó, eso es todo. Por eso viene ese poderoso engaño. Para que todos los que no recibieron el amor a la verdad se pierdan. El amor a la verdad, hermanos. ¿Qué es el amor a la verdad? Sí. Mira, hermanos, errores que se han cometido en la iglesia. En 1863 vinieron verdades muy importantes a la iglesia adventista que no hemos querido aceptar la mayoría. La reforma por salud, nuevo sistema de alimentación,
que nos prepara para tener una vida espiritual mucho mejor y porque vamos a ser más saludables. ¿Sí? En 1888, el mensaje de justificación por la fe se rechazó. En 1872, el mensaje de la verdadera educación, que Elena de White tanto habla, cómo educar a nuestros hijos, toda esa clase de cosas. Todas esas verdades se han rechazado. ¿Por qué no vino Cristo en 1901? Porque se rechazó principalmente el mensaje de 1888, justificación por la fe. Y estamos todavía navegando en este mundo de pecado por no haber entendido todavía lo que significa eso. El amor a la verdad. Salmo 119, versículo 142. Que nos dice, oigan rápidamente, hermano. Yo sé que ustedes tienen hambre, pero hoy es día que es bueno esperar un poquito, hermanos. ¿142? Salmo 149, versículo 119, versículo 142, ¿qué dice? Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. ¿Es la ley de Dios? ¿Es los 10 mandamientos verdad de Dios? Sí. Primera de Juan 2:1, digo el Señor. Sí. Aquel que dice yo os conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Sí? Juan 17:17, ¿qué dijo Cristo? Palabras del mismo Señor Jesucristo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y qué dijo el mismo Cristo allí en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo va unido. Esa es la gran verdad a la cual debemos amar, hermanos. ¿Cuál es la mayor defensa para contra estos engaños? El amar esa verdad, amar su santa ley, amar su palabra, amar a Cristo. Cristo dijo en Juan 14:15, ustedes lo saben, si me amáis, guardad mis mandamientos. El apóstol Juan dice en 1 Juan 5:2, en esto conocemos que amamos a Dios y amamos a los hombres, en que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El amor hacia Dios no es un sentimiento, es una actitud. Usted no puede decir, ay, me levanté, yo amo mucho a Dios. Eso es sentimentalismo barato. El amor a Dios se demuestra con una vida de obediencia. Ese es el verdadero amor. El amar esa verdad. Hermanos, aprendamos a amar esa verdad. ¿Por qué te levantas a estudiar todas las mañanas, que ojalá así sea, la palabra de Dios? A orar, a hablarles a otros de Cristo. ¿Por qué? Porque amas esa verdad. No porque toca hacerlo, no porque es que allá en la iglesia me dijeron que uno debe predicar, que uno debe orar, que uno debe estudiar. No, hermanos, se debe hacer por amor a la verdad. Ese es el amor a la verdad que debe ser grabado en nuestro corazón y en nuestras mentes, para poder ser librados de todo esto tan terrible que viene, mis queridos hermanos. El enemigo está muy activo, está trabajando intensamente. Les iba a hablar de lo que significan las ranas, pero ya se me hizo muy tarde. Dice la hermana Diana, las ranas. Apocalipsis 16, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Por qué a manera de ranas? Esa parte es muy importante, no la voy a pasar por alto. Las ranas, ¿cuál es ese mensaje? ¿Qué causan las ranas? ¿Por qué? Porque Apocalipsis menciona que estos 3 poderes, de su boca salieron 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Qué tienen que ver las ranas? ¿Qué representaban las ranas en el antiguo Egipto? Recordemos que para los egipcios las 10 plagas representaban sus 10 principales dioses. Y las ranas era uno de esos dioses. Según no solamente los egipcios, sino la mayoría de culturas antiguas,
La rana representa al Dios de la inmortalidad. Por eso se predica la inmortalidad del alma. No le dicen a usted ahorita, no dicen los curas, ya su pariente que murió ya está en el cielo con Dios. Ustedes consuélense con la esperanza de la resurrección. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Es una locura. Ustedes ni siquiera se han dado cuenta si alguna vez asistieron a un funeral católico. De la contradicción tan terrible. ¿Dónde podrá estar mejor nuestro familiar? En el cielo. Pero consuélense con la esperanza de la resurrección. ¿Cómo así? Bueno, la inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. En las plagas de Egipto, ¿cuál era la plaga de las ranas? ¿Algunos recuerdan? ¿Cuál era la plaga de las ranas? La segunda era la plaga de las ranas. La primera fue, las aguas se convierten ¿en qué? En sangre. ¿Qué sucedió? James y Jambres, los siervos de Faraón, ¿qué hicieron? También con sus encantamientos, ¿qué produjeron? Sangre, las aguas. ¿Y qué produjeron? Éxodo 8, 6. Vamos. Éxodo 8, 6. Ya voy a terminar, hermanos. Si ya no me demoro nada, hermanos, para que se puedan ir a almorzar. Génesis 8, Éxodo 8, 6. ¿Qué hicieron estos hechiceros? ¿Qué hicieron estos hechiceros? Dice en mi versión, entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Pero los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces el faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo, bueno, segundo, imitaron, ¿no? Tenían poder, el poder satánico, ¿no? Imitaron el poder. Esa fue la segunda plaga. Pero ¿cuál fue la tercera? La plaga de los piojos. Vamos a continuar leyendo. Muy bien. Vamos al versículo 18. 18. Éxodo 8, 18. Los hechiceros también intentaron sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo pues piojos tanto en los hombres como en las bestias. Los únicos 2 milagros, bueno, las únicas 2 plagas que pudo imitar el enemigo fue el agua se convirtiera en sangre y las ranas. El último engaño de Satanás será las ranas. Esos espíritus inmundos, este mensaje falso de engaño hacia toda la humanidad. En nuestra vida espiritual, ¿qué representan las ranas? Muerte espiritual. Este triple mensaje produce una muerte espiritual. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no habla mucho de las ranas. Salmo 78, versículo 45. Las ranas. Salmo 78, versículo 45. Dice en mi versión: envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Una destrucción espiritual para el último tiempo. Salmo 105, versículo 30. ¿A dónde iban principalmente? Salmo 105, versículo 30. Dice, su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. ¿Qué dice Apocalipsis 16, 13? Que van a los reyes de la tierra. A los reyes de la tierra. ¿Cuáles son los más importantes del diablo cautivar? Porque los líderes mundiales, los líderes religiosos en todos los aspectos políticos, religiosos, son los que debe tener en su mano para dominar, para hacer sus propósitos. Los reyes de la tierra, por eso los principalmente influenciados, son los gobernantes de las naciones.
los gobernantes de las naciones, para prepararlos, dice, para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Terminamos, hermanos. Dios quiere que nos preparemos, Dios quiere que escudriñemos las Escrituras, que investiguemos, que no nos quedemos con un conocimiento básico, sino que permitamos que el Espíritu Santo nos enseñe, nos ilumine, nos haga entender su palabra y comprender de que estamos viviendo el último tiempo, hermanos, y que es hora de despertar, ¿sí? Es hora de despertarnos de ese sueño espiritual, porque estamos cumpliendo muy al pie de la letra el ser la iglesia de la Odisea, la iglesia que es tibia, calientica, muy cómoda y que no quiere estudiar la palabra de Dios, y esa va a ser la mayor perdición. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a escuchar